Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal Repreguntas. Ya sé que tengo algunos meses sin publicar ningún video. Tengo de hecho varios videos que quisiera comentar, que quisiera ir reflexionando y haciéndoles observaciones, comentarios. Hay como una lista de espera. Pero bueno, para el día de hoy, para retomar este canal y volver a publicar, elegí este video del canal de Aristarchus X. Él hizo un directo un día sábado, un sábado, por eso se llama directo de sábado, el video que tiene ahí. Pero en ese directo, que como tradicionalmente suele suceder con el caso de Aristarchus, duró varias horas. Al final, más bien casi al final, hace una especie de discurso. Lanza como una especie de discurso en el cual presenta esta idea. La idea de que no es posible argumentar o hacer un argumento moral, es decir que algo está mal y que no se debe hacer, sin apelar a una emoción. Y vean ustedes, leo ahí directamente la cita de lo que dijo Aristarchus en ese video. El link al video está en esta pantalla, pero en esta captura de pantalla quiero decir, pero también lo voy a colocar en la descripción del video para que ustedes puedan ir al momento exacto en el que inicia este discurso, que por otra parte es larguísimo, es larguísimo. Vean ustedes, aquí tengo la transcripción completa del discurso de Aristarchus, todo el texto generado por YouTube, como yo lo descargué para poderlo examinar correctamente y ver que no me estaba como inventando palabras o oyendo cosas que no eran, y poder tomar directamente la cita. Y la cita de Aristarchus en relación a esto de que no se puede hacer argumentos morales sin acudir a las emociones es más o menos así. No hay manera que puedas argumentar que algo está mal y que no debe hacerse sin apelar a ninguna cosa que sea propiamente una emoción. Claro, Aristarchus siempre es un poco, digamos, a veces enredado, reiterativo para hablar y para explicar. Y en este caso lo que estaba explicando era que varias veces se había encontrado con teístas que le planteaban que no se debía como acudir a las emociones para hacer un argumento moral. No debía uno decir nunca, por ejemplo, es que siento que esto está mal o que esto lo que pasa es que hace sentir mal a la persona o causa un sufrimiento, sino que el argumento debería ser objetivo, debería de referirse a algún parámetro objetivo, alguna verdad, alguna ley que sea independiente de esos sentimientos y de esas emociones. Y que pues Aristarchus lo que dice es que no se puede hacer eso. Y empieza a hablar, presenta dos ejemplos, dos ilustraciones. Una es la de un psicópata que está como empeñado en torturar a una persona. Y ¿cómo le vas a explicar, dice Aristarchus, ¿verdad? ¿Cómo le vas a explicar a ese psicópata que no debe hacer ese acto, que no debe torturar a esa persona? Y hasta lanza un desafío. Dice, te desafío a que con lógica le expliques al psicópata por qué no hay que hacer ese acto malo, que pues todos creo que entendemos que es malo, pero el psicópata, como no tiene emociones, como está desconectado de las emociones de los demás y más bien lo que busca es el poder pues no sé, ver sufrir a los demás puede ser que le agrade, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad, cómo funciona exactamente la mente de un psicópata? Pero vamos a asumir que no tiene ninguna emoción. Y como no tiene ninguna emoción, no podemos decirle es que estás haciendo sufrir a la persona. Eso no importa. Para el psicópata no importa. Y la otra ilustración, el otro ejemplo que pone Aristarchus es el de Terminator. Terminator, pues en una de las películas de Terminator hay una en la que se supone que el Terminator viene del futuro, pero para ayudar a John Connor a que no lo maten, que no lo maten a su mamá y que pues no pase esta guerra y que no se pierda la vida de John Connor. Bueno, en fin, pero en una de las escenas está el Terminator tratando de ayudar a John Connor y bueno, tiene que defenderlo contra otro Terminator y para hacerlo pues no le importa a veces, por ejemplo, matar a una persona. No le importa pues dañar a una persona o dispararle. Y entonces John Connor lo regaña y le dice, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Y el Terminator le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y John Connor no es capaz de explicarle al Terminator por qué el Terminator
carece de emociones, y como carece de emociones, pues no encuentra John Connor una manera, un argumento, algo que en lo que él pueda, con lo que él pueda decir que no debe hacerse eso. Entonces esas son las dos ilustraciones, y el desafío que lanza Aristarchus ahí es: te desafío a que con pura lógica le expliques al psicópata por qué no hay que hacer lo que él dice que se debe hacer, lo que supuestamente no se debería hacer. Bueno, entonces yo tomé este desafío de Aristarchus y dije, bueno, voy a ver si yo puedo. Es decir, si puedo hacer un argumento moral. Más bien es algo que creo que todo el mundo debería de intentar poder hacer. Es decir, tratar de encontrar un argumento moral que no tenga que acudir a las emociones, no tenga que acudir a los sentimientos para explicar por qué algo está bien o está mal. Hay otros filósofos en la historia que han tomado pues esta ruta de explicar por los sentimientos o por las emociones. Uno de esos casos es el de David Hume. David Hume, este filósofo del siglo XVIII, empirista, pero en el caso de David Hume llegó a afirmar que pues todo lo que nosotros podemos calificar de bueno o malo, todos nuestros juicios morales, vienen de las emociones, de los sentimientos, de nuestra sensibilidad. Y Aristarchus dice que él no va a llegar a ese extremo, que él no llega a ese extremo, pero que pues no estoy seguro exactamente dónde se coloca Aristarchus en esto, porque dice que no llega al extremo de Hume, pero también asegura que no es posible hacer el argumento moral sin acudir a alguna de las emociones, ¿verdad? Sin acudir a algo que sea como una emoción. Entonces vamos a ver si lo logramos. Muy bien. Aquí está el argumento completo, como les decía, la transcripción de YouTube. Obviamente no la voy a leer, no la puedo leer ahí, ¿verdad? Pero solamente es para que ustedes tengan una idea de la longitud de este discurso. Me propongo aquí cubrir estos puntos, están ahí a la izquierda pequeñitos, pero vamos a ver los más grandes. Ahí está. Como primera cosa voy a hablar un poco de la moralidad y las emociones. Obviamente podríamos hacer un tratado completo sobre qué es la moralidad y qué son las emociones, o qué entendemos por emociones. Y bueno, siempre que se habla de moralidad se habla también de ética. ¿Y cuál es la diferencia entre moralidad y ética? ¿Qué es moral? ¿Qué es ética? También cuando se habla de emociones no solemos hablar podemos meter a las emociones dentro de un paquete grande y ponerle como etiqueta emociones, pero en realidad es algo muchísimo más complejo. Podemos hablar de sentimientos, pasiones, afectaciones, obviamente también de emociones, y podemos hablar de todo eso desde una sensibilidad de las personas, y hay que tratar de entender cuál es la diferencia y a qué nos referimos exactamente con esto. Obviamente no voy a poder entrar tan a detalle en qué es cada una de ellas, ni qué es la moral, ni qué es la ética, ni qué son los sentimientos, ni qué son las emociones, pero no quiero dejar de mencionarlo. En algún momento de su discurso dice Aristarchus: y que no me vaya a venir aquí un psicólogo a hacer puntualizaciones que no vienen al caso. Bueno, pues yo tampoco quiero hacer puntualizaciones que vayan más allá de lo puramente necesario. Muy bien. Luego voy a hacer en el punto 2 una especie de experimento mental. Voy a pretender que alguien puede despojarse de sus emociones y hacerlo intencionalmente. Vean ustedes que el psicópata, si tiene en realidad una patología, una psicopatología, pues no es que él haya decidido o ella haya decidido despojarse de sus emociones o quedarse sin emociones. Simplemente son las circunstancias, pueden ser neurológicas, pueden ser de crianza, pueden ser, no sé, tantas cosas, tantos factores que pueden haber inducido esa desaparición de las emociones en esa persona. Pero en el caso, por ejemplo, del Terminator, pues bueno, el Terminator nunca tuvo emociones, entonces no se despojó de las emociones, sino que simplemente nunca las tuvo. Pero ¿qué pasaría si una persona pudiera despojarse de sus emociones? Podría prescindir de las emociones. ¿Cuál sería el calificativo moral que podríamos darle a esa acción? Luego voy a hablar de algo de lo que creo que se habla poco, pero que es importantísimo en este caso. Siempre que hablamos de moral, siempre que hablamos de ética, hablamos de lo que hay que hacer, de lo que hay que evitar, de las cosas que son buenas, de las cosas que son malas. Pero quizá no hablamos tanto de que algunas personas eligen el mal. Conscientemente eligen el mal. Es decir, sabiendo que algo es malo, eligen hacer ese mal por el mal mismo,
no sé, por los beneficios que puedan obtener, o porque les gusta, o porque les atrae, quién sabe. Pero la cuestión es que eligen el mal. Entonces voy a hablar también de eso. Y cómo esa elección, la elección del mal, tiene también unas consecuencias. Ese va a ser el punto 4. Y luego, entre esos dos puntos, el 3 y el 4, va a estar mi argumento racional, argumento lógico, de por qué no se debe hacer algo que es inmoral. Pero, obviamente, ningún argumento moral se puede ir por encima de la libertad de una persona. Por eso es que es tan importante hablar de la elección del mal y en todo caso decir que tiene consecuencias. Pero no hay un argumento que obligue a una persona digamos, sin cuestionar, a obedecer una ley moral. No, la persona de todos modos es libre. Y como es libre, pues tendrá que ser su elección si hace el bien o hace el mal. Si elige el mal, tendrá algunas consecuencias. Pero el argumento puede ser todo lo racional que queramos, puede ser todo lo lógico que queramos, pero no prescinde de la libertad de la persona. Y por ahí también van a ir mis conclusiones. Muy bien, empecemos entonces con la primera parte, que es esto de moralidad y emociones. Y vean que lo pongo ahí entre signos de interrogación, porque vale la pena preguntarse, bueno, en realidad yo qué entiendo por moralidad y qué entiendo por emociones. Y bueno, me puse a hacer una breve lista ahí mentalmente de todas las cosas que yo entiendo por moralidad, y siempre he pensado, bueno, y también hice una pequeña lista, vean ustedes aquí, de los libros que han influido en mi pensamiento moral. Bueno, obviamente no son todos, hay muchísimos más que los que pongo ahí, pero en este caso creo que son particularmente importantes estos tres que puse ahí. Uno de mis favoritos, La teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith. Y es un libro fascinante. Mucha gente, cuando oye hablar de Adam Smith, se queda nada más con el otro gran libro que escribió, que es el de La riqueza de las naciones. Pero este de La teoría de los sentimientos morales, creo que es muchísimo más importante. En él plantea una idea que es fascinante. La de que todos tenemos como una especie de hombre del pecho, dice Adam Smith. Alguien que está ahí, un observador imparcial. Alguien que está adentro de nosotros de alguna manera, o que nosotros somos nosotros mismos, pero asumimos esa función de observador imparcial y analizamos nuestros propios actos para decidir si esto es lo que una persona virtuosa haría. Si yo estoy de acuerdo con la forma en que yo mismo estoy reaccionando desde el punto de vista de un observador imparcial. Bueno, es fascinante. La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith creo que es fascinante. Y el segundo libro es de Vernon Smith y Bart Wilson. Es, podríamos decir, una actualización. Es como querer traer al siglo XXI las ideas de Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales. Y es bien bonito porque Vernon Smith, como ustedes saben, ganó el premio Nobel de Economía por sus teorías de teoría de juegos y de experimentos, economía experimental. Y pues escribió este libro fascinante que se llama Humanomics junto con Bart Wilson, para, como les decía, actualizar las ideas de Adam Smith. Y entonces, como tiene que actualizar las ideas de Adam Smith, va explicando muchos conceptos que parecieran que para Adam Smith eran muy claros, pero para nosotros puede ser que no sean tan claros o no los entendamos de la misma forma. Concretamente, emociones, sentimientos, afecciones, pasiones, todos estos movimientos de nuestra sensibilidad, que ahora quizá ya no usamos un lenguaje tan rico como el que tenía Adam Smith para referirse a estos diferentes estados del ser humano, y pues Vernon Smith trata de explicarlo. Y el otro libro que creo que es muy relevante en este caso es el de Antonio Damasio, El error de Descartes. Antonio Damasio es un neurocientífico que pues va explicando, o intenta hacer una explicación lo más comprensiva posible y muy al nivel del lector lego común que no tiene conocimientos a fondo de la neurociencia, para tratar de explicar cómo funcionan las emociones, cómo funciona los sentimientos, las emociones. Se llama emociones de primer nivel, de segundo nivel, los sentimientos que son, en fin, o sea, creo que es un libro fascinante que complementa perfectamente a los otros dos, para entender cómo se entienden actualmente pues los sentimientos y las emociones, también desde un punto de vista puramente fisiológico. Y bueno, claro, obviamente tendríamos que agregar más libros, como por ejemplo de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, porque podríamos entender que a veces
para cuando tenemos una emoción, cuando tenemos algo despierta, una afección en nosotros, una pasión, pues lo que funciona es nuestro sistema 1, lo que Kahneman llama el sistema 1, lo que Daniel Kahneman llama el sistema 1. En cambio, cuando pues reflexionamos, pensamos un poco más las cosas, lo que funciona es el sistema 2. Y bueno, así podríamos mencionar más y más libros, pero creo que con estos 3 basta como para decir, hay un fundamento para todo esto que voy a explicar a continuación. Muy bien, veamos entonces, ¿qué podemos hablar acerca de la moral y de la ética? Y la moral y la ética. Bueno, cuando hablamos de moral, yo suelo no entender lo mismo que ética. Algunas personas dicen que moral y ética son lo mismo. Para mí la moral es algo que es más bien prospectivo, en el sentido de que mira hacia adelante e intenta decirnos en el futuro qué tienes que hacer y en el futuro qué tienes que evitar. Es decir, y por eso es que se asocia tanto con las normas morales impuestas por la sociedad, porque la sociedad intenta decirnos cómo comportarnos, cómo debemos comportarnos en el futuro, lo que vayamos a hacer, ya sea que lo vayamos a hacer ya inmediatamente o dentro de unos meses o dentro de unos años. Igual la sociedad intenta decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar. En cambio, la ética para mí es retrospectiva, en el sentido de que una vez que hemos hecho algo, nos sentamos a reflexionar y a pensar si eso que hicimos es bueno o es malo. ¿Cuál es el calificativo ético que podemos darle a eso? ¿Cuál es el juicio ético que podríamos darle a eso que acabamos de hacer? Entonces la moral podríamos pensar que es heterónoma, en el sentido de que está impuesta por alguien más, por la sociedad en su conjunto, mientras que la ética es autónoma, porque a fin de cuentas el que hace el juicio moral, el que dice si lo que yo acabo de hacer es bueno o es malo, es como mi hombre del pecho, podríamos decir, pero soy yo mismo, entonces es autónomo, soy yo mismo. Entonces por eso es que la moral podríamos decir que es heterónoma y la ética es autónoma. La moral podríamos decir que viene de la prudencia, de la sabiduría, de la prueba y el error de nuestros antepasados, que fueron como construyendo la moral, que fueron construyendo estas normas que dicen, bueno, cuando tengas un acuerdo con otro tienes que respetarlo, un contrato, los contratos se vuelven ley entre las partes, cuando haya duda favorece al reo, en fin, todos esos principios que también son de derecho o que se han convertido en principios de derecho, pues bueno, vienen de la prudencia, de la sabiduría de las gentes. En cambio, la ética pretende ser un poco más científica. La ética pretende plantear principios generales y luego tratar de sacar como conclusiones a partir de esos principios generales. En fin, así es que podríamos decir que la moral de alguna manera es como el fuero externo de nosotros en el cual somos juzgados, y la ética es como el fuero interno en el que nosotros mismos nos juzgamos. Ahora bien, para el caso del psicópata y el caso también del Terminator, vamos a asumir que hay un desconocimiento de la moral, desconocimiento de la ética, o simplemente un desprecio por la moral o por la ética. Ese podría ser el caso del psicópata. No solamente es que lo desconozca, pero si la conoce, la desprecia la moral y desprecia la ética. Contra eso es contra lo que nos vamos a enfrentar. Y por eso es que tenemos que hacer un argumento que sea puramente lógico. Con respecto a las emociones, pues ya decía yo que son diferentes emociones, sentimientos, pasiones, afecciones. Aristarchus en el video solamente se refiere a las emociones y mete todo esto pues en un solo paquete. Podríamos decir, bueno, no es algo que esté intrínsecamente mal. Simplemente es que podemos hilar un poco más fino, ¿verdad? Las emociones son algo que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Vernon Smith, lo dice muy bonito porque dice, las emociones son algo del corazón, mientras que los sentimientos son de la mente y del corazón, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia ahí? Bueno, pues las emociones nos mueven, las emociones tienen efectos, y aquí estoy ya tal vez un poco adentrándome en las ideas de Antonio Damasio, perdón, se me olvidó el nombre por un momento, de Antonio Damasio, que él decía que las emociones producen efectos en nuestro cuerpo sobre los cuales no tenemos control.
cuando nos sonrojamos, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, nos ponemos iracundos y empezamos a sudar y nos sonrojamos, pues bueno, o nuestros ojos se crispan, son movimientos del cuerpo que no podemos controlar. Y es que efectivamente las emociones, de ahí viene el nombre, porque las emociones mueven a hacer algo. O sea, cuando alguien se asusta, está movido a correr. Y no es algo que tenga que reflexionar, no es algo que tenga que digamos, como quien dice, ponerse a pensar, esto es una emoción lo suficientemente grande como para que yo tenga que correr, hay un peligro lo suficientemente certero como para que yo tenga que salir corriendo de aquí. No, simplemente ocurre. Entonces las emociones van directo al corazón, podríamos decir, no pasan por la mente y hacen que la persona actúe. Mientras que los sentimientos no. Los sentimientos son parte de nuestra sensibilidad y entonces nuestra sensibilidad también incluye una sensibilidad que podríamos llamar hacia adentro, que actualmente se conoce también como uno de los sentidos, la propiocepción, por la cual nosotros sentimos dónde están nuestros pies, dónde están nuestras manos, qué posición tenemos, etc. Pues esa propiocepción también va hacia las emociones que estamos sintiendo y hace también una reflexión, es decir, involucra a la mente y a la emoción como tal. Entonces toma decisiones, hace planteamientos, plantea estrategias, etc. Las pasiones, por otra parte, son como cosas que nos pasan. Lo que nos pasa es una pasión y las afecciones son cosas que nos afectan. Muy bien, bueno, no voy a decir más porque, como dije, no quería hacer tantas puntualizaciones. En el caso concreto del psicópata y en el caso concreto de Terminator, vamos a asumir la ausencia de emociones. Muy especialmente, de una emoción, un sentimiento muy particular, con el cual, por cierto, pues a mí me interesa particularmente esa emoción, ese sentimiento, esa cualidad que tenemos los seres humanos, que es la empatía. La empatía, esa cualidad por la cual podemos sentir lo que otra persona está sintiendo, la emoción que está sintiendo y comprender también la acción que está emprendiendo a partir de esa emoción. Esa es la empatía, la empatía. Muy bien, vamos a asumir entonces que tenemos que argumentar a una persona para la cual las emociones están simplemente ausentes. No existen las emociones. Especialmente la empatía. Entonces no puede esta persona conectar con los sentimientos de otra persona. Muy bien, este es como quien dice el marco en el cual tenemos que construir nuestro argumento lógico y podríamos decir también son las herramientas con las que contamos para construir el argumento lógico. Muy bien, vamos al siguiente punto entonces. Aquí vale la pena hacer como un pequeño experimento mental, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pudiéramos nosotros intencionalmente despojarnos de las emociones? Sabemos que Terminator pues no tiene emociones, simplemente no tiene emociones, entonces no tiene como quien dice que preocuparse por despojarse de las emociones. Y el psicópata, pues bueno, tiene una afectación, tiene un problema, tiene una historia por la cual ha sido, podríamos decir, despojado de las emociones o las ha perdido, o ha perdido esa capacidad de sentir empatía especialmente. Pero ¿qué pasaría si alguien pudiera despojarse de las emociones intencionalmente? Si pudiera hacerlo intencionalmente. Y esto podríamos pensar, bueno, alguien que se va volviendo duro, alguien que, por ejemplo, por su entrenamiento, digamos, militar, o por su entrenamiento como guardia de seguridad en una prisión, o, no sé, pensemos, por ejemplo, en los verdugos que ejecutaban condenas de muerte, pues bueno, pues estas personas intencionalmente tienen que empezar a buscar despojarse de sus emociones. Y puesto que las emociones, como argumenta Aristarchus, son tan importantes para hacer planteamientos morales, deberíamos de poder nosotros dar una valoración moral de ese abandono de las emociones. Puesto que estamos como quien dice soltando el ancla, estamos más bien desvinculándonos de las emociones, estamos de alguna manera perdiendo la capacidad de hacer un juicio moral, o perdiendo la capacidad de ser susceptibles y de entender un juicio moral que estuviera acudiendo a las emociones como principal línea de argumentación. Entonces eso debe tener una valoración moral. Y pensemos que probablemente en el futuro, quizás cercano, quizás no tan cercano, la tecnología, la medicina,
nos va a permitir poder decidir que vamos a prescindir de ciertas emociones. Supongamos que una persona quiere pues vivir tranquilamente, que no le afecte ver sufrir a los demás, porque bueno, pues quiere poder salir a la calle y que no le preocupe que haya una persona ahí pues pidiendo dinero sin que no tenga hogar, o que haya alguien sufriendo o alguien que necesita ayuda. No quiere preocuparse por esas cosas. Entonces quiere como algo que le desconecte esa capacidad. Pues en el futuro, pues no sería raro que alguien ofreciera una pastilla, una cirugía, una operación, una intervención para eliminar las emociones que tienen que ver con los demás, quiero decir, especialmente la empatía. Y entonces esta persona podría, al verse ya libre de esas emociones que lo hacen sintonizar con el sufrimiento de los demás, dejar de sufrir por el sufrimiento de los demás, y entonces vivir una vida como más feliz. Sin embargo, eso debería tener un calificativo moral. Y ese calificativo moral tendría que ser puramente racional. Nosotros tendríamos que decirle a esa persona: no puedes hacer esto porque vas a desconectarte de la moralidad, por ejemplo, ¿verdad? Esa podría ser una línea argumentativa. El punto es que en ese momento tendríamos que hacer un argumento moral sin mencionar ninguna emoción o ningún sentimiento, porque precisamente lo que la persona se propone es despojarse de los sentimientos y las emociones. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle una argumentación moral a esa persona para que no lo haga? Tendría que ser una argumentación libre precisamente de esas alusiones a las emociones o a los sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser ese argumento? Si lo empezamos a buscar cuál podría ser ese argumento, seguramente por ahí deberíamos de poder encontrar algo que nos sirviera también para anclar un argumento para el Terminator y para el psicópata. Porque si de alguna manera podemos argumentarle a la persona que no puede quitarse las emociones, que no puede presentar, aunque digamos técnicamente pueda hacerlo, aunque exista la tecnología y las formas de hacerlo, pues no es moralmente lícito hacerlo, porque va a perder una conexión con el resto de la humanidad, una conexión con el sufrimiento, con la alegría, con todo lo que las otras personas sufren. Y bueno, también hay aquí algo bien interesante derivado de este experimento mental. Y es que, dice Aristarcos, te reto a que hagas un argumento puramente lógico para explicarle al psicópata por qué no debe hacer lo que está pensando hacer. Bueno, pero con el psicópata tampoco apelar a las emociones sirve, porque precisamente la falta de emociones, la falta de conexión emocional del psicópata es la que le permite hacer esas locuras. Entonces, el argumento emocional en ese caso tampoco serviría con el psicópata. Así es que aquí hay algo paradójico, ¿verdad? Hay algo paradójico porque Aristarcos está pidiendo un argumento que sea puramente lógico, cuando el argumento que él dice que es el que emplearía, que es el de las emociones, no sirve con el psicópata. O sea, tampoco serviría con el psicópata. Quiere decir que el argumento moral, como lo entiende Aristarcos, tampoco serviría con el psicópata. Y habría que ver entonces qué argumento podría darle a Aristarcos. Pero bueno, mi punto de partida es que tendríamos que buscar ese argumento, esa lógica, esa forma, esa apelación, precisamente en esta idea de por qué una persona que pudiera prescindir, despojarse de sus emociones, no debería hacerlo. Si podemos convencer a esa persona de que no debería despojarse de sus emociones, seguramente también por ahí podemos encontrar una forma de argumentar con el psicópata. Muy bien, vamos a ello entonces. Ahora tenemos que llegar a esta parte. Podemos hacer cualquier argumento moral. Podemos enseñarle a los jóvenes, enseñarle a los niños qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, si ustedes quieren, acudiendo a las emociones, acudiendo a los sentimientos, pero tenemos que aceptar que esas personas son libres y que por lo tanto algunas de ellas van a elegir el mal. Es algo de lo que normalmente cuando se habla de moral no se habla, de que algunas personas podríamos decir, son malas y van a elegir el mal porque les atrae, porque les gusta, porque sienten que es su fin, porque quién sabe por qué. El punto es que eligen el mal. Vamos a ver qué significa esto de elegir el mal. ¿Qué significa esto de elegir el mal? Para empezar,
elegir el mal es ir en contra de lo que otros quieren. Pensemos robar, mentir, destruir, lastimar. ¿Qué son? Son exactamente, esencialmente acciones que van en contra de lo que otros quieren. Los otros quieren que respetemos su propiedad, por lo tanto que no les robemos. Otros quieren conocer la verdad, por lo tanto no quieren que les mintamos. Otros quieren conservar sus cosas, conservar su persona, sus objetos en buenas condiciones, por lo tanto no quieren que los destruyamos. Y también si hay un bien común, como por ejemplo, pues no sé, una sociedad donde hay confianza, donde la gente se puede tratar y hacer contratos sin mayor problema porque se respetan esos términos de los contratos, pues no queremos que eso se destruya. O si tenemos una cultura que es muy rica y que está llena de tradiciones que nos gustan y que disfrutamos, pues tampoco queremos que eso se destruya. Y si hay una persona que pues está bien físicamente, está sana, no queremos que alguien la lastime, ¿verdad? Esa persona no quiere que la lastimen. Entonces, elegir el mal, esencialmente, ¿qué significa? Significa ir en contra de esas cosas que la gente quiere. La gente no quiere que le roben, no quiere que le metan, no quiere que le destruyan sus cosas, no quiere que la lastimen. Y elegir el mal es exactamente ir en contra de eso que las otras personas quieren. Y parte del problema es que siendo el hombre un ser social, vean que aquí está nuestra argumentación, ya estamos yendo a nuestra argumentación. Le estamos de alguna manera diciendo al psicópata y también al Terminator, tú estás eligiendo el mal, te estás poniendo en contra de todos los demás, ¿verdad? Y vean que siendo el hombre un ser social, esto es parte del argumento, siendo el hombre un ser social, cuando vamos en contra de uno, vamos en realidad en contra de todos. Cuando lastimamos, por ejemplo, a un niño, tenemos que entender que ese niño tiene padres y esos padres van a ir y defender al niño, aun cuando eso signifique atacar al que lo está atacando. Y si no, puede decir alguien, no, es que a veces los padres no defienden bien a los niños. Bueno, pues ahí están los hermanos, los tíos, los primos, la familia también. Y a veces no, es que tampoco puede ser que la familia lo defienda. Bueno, pues ahí está también la sociedad, sabemos que está la policía, sabemos que están los vecinos, en fin, o sea, eventualmente esas conductas inapropiadas nos van a poner en contra de la sociedad, nos van a enfrentar contra la sociedad, porque aunque nosotros digamos, es que yo solamente le estoy robando, mintiendo, destruyendo solamente a una persona, eventualmente los demás también van a responder por esa persona. Ese es de alguna manera el principio de, por ejemplo, la justicia penal, ¿verdad? La justicia penal, el derecho penal, por el cual la sociedad también se puede tomar como derechos de castigar a alguien porque no solamente está dañando a una persona, sino que está dañando completamente a la sociedad, ¿verdad? Además, elegir el mal, que es lo que está haciendo el psicópata o lo que está haciendo Terminator por esta idea loca de que puede hacer cualquier cosa, cualquier daño a cualquier persona, pues lo está conduciendo a una vida de mal. Esa vida de mal es una vida de desconfianza. Porque si yo no respeto la propiedad, la verdad, los bienes de los demás, las cosas que ellos aprecian, no hay razón para confiar en que los demás van a tener ese respeto conmigo. Es decir, ¿por qué si yo no fui capaz de hacerme confiable para los demás, cómo puedo esperar que los demás sean confiables conmigo? Entonces, por eso vemos tanto en la historia de tantos villanos, ¿verdad? Que se vuelven desconfiados hasta con las personas con las que deberían de tener la mayor confianza, sus colaboradores más cercanos, van teniendo desconfianza, crean intrigas, crean riñas entre ellos para mantenerlos controlados de alguna manera, se condenan, por decirlo de alguna forma, a una vida de constante vigilancia y excesiva protección. Porque como no confían en los demás, pues entonces tienen que estar constantemente vigilando. Y vean que es completamente razonable. Le diríamos al psicópata, puesto que tú estás dañando a unas personas, tendrás que estar constantemente vigilando que no te vayan a dañar a ti. Porque si los demás no pueden confiar en que tú no les vas a dañar, ¿por qué tú tendrías que confiar en que los demás no te van a dañar? Es decir, hay un toma y daca en ese caso, hay un esto por esto. En fin, podríamos pensar, bueno, pues que hay algunas personas que intentan jugar el juego de podríamos decir, de la falsedad, de la apariencia, de la doble vida, y eso es terriblemente difícil. Podríamos decir que es hasta peor. Digamos, podríamos pensar, bueno, hay personas
que son esencialmente malas y no tienen ningún problema en demostrar que son malas, y hay otras que aparentan ser buenas pero en el fondo son malas, ¿verdad? Esas personas lo tienen todavía más difícil porque tienen que jugar a mantener la mentira, estar constantemente disfrazando sus acciones, estar constantemente escondiéndose, estar buscando manera de excusarse y de inventarse historias, en fin, o sea, mantener una mentira es algo terrible, difícil, y pues estas personas pues tendrían que estar viviendo esa doble vida, y eso es un falso ideal. No sé, podemos pensarlo, si alguna vez nos ha pasado que tengamos que de alguna manera mantener una mentira, aunque sea por poco tiempo, o por tratar de no causar un enojo a una persona, por ejemplo, pues lo difícil que es, ¿verdad? Lo más sencillo, lo más fácil es decir siempre la verdad, no tener pena de que la gente se entere de lo que uno ha hecho. En cambio, lo contrario, que es estar constantemente escondiendo lo que uno ha hecho, estar constantemente buscando la mejor manera de decir algo para que los demás se hagan la idea de que se hagan una falsa idea de nosotros, eso es completamente difícil. Esa es la vida de elección del mal. Es una vida de desconfianza, una vida de constante vigilancia, una vida en la que uno puede esperar que en cualquier momento venga alguien más y lo podríamos decir, lo destrone, lo dañe, lo acabe, y ya sea por venganza, ya sea por un sentido de justicia, lo que sea, pero esa es la vida del mal. Y tendríamos que decir al psicópata, ¿tú quieres vivir esa vida? Tienes que tener conciencia de que si eliges esa vida, estás haciendo una elección, y esa elección te va a llevar a esa vida desgraciada. Bueno, al Terminator no sé si le podríamos decir lo mismo, pero en todo caso se lo podemos explicar. ¿Por qué las personas no vamos ahí robando, mintiendo, dañando, destruyendo? Pues porque no queremos vivir esa vida de mal. Y, en fin, vamos a lo siguiente entonces. Ese mal, cuando se hace el mal, tiene consecuencias. Uno podría pensar, podría pensar el psicópata, no, pues es que yo solamente estoy dañando a este niño, a este anciano, a esta persona débil, a este otro que se puso, como quien dice, bajo mi influencia, entonces yo lo estoy dañando, y eso no va a tener mayor consecuencia que lo que le pase a esa persona. No es cierto, no es cierto. Para empezar, cuando se hace un daño a una persona y esta persona pues lo sufre, se lo nota, porque por ejemplo, quizá alguien podría decir, no, es que le voy a robar algo y ni cuenta se va a dar. Bueno, pensemos que eventualmente se va a dar cuenta la persona, o si alguna vez lo descubre, o si ya es más de una persona a la que se le hace, pues eventualmente alguna se va a dar cuenta, y entonces ese mal va a tener consecuencias. Primero deja una huella en la vida de la persona afectada. Esa persona que antes pues trabajaba y tenía que preocuparse poco, por ejemplo, por la seguridad de sus cosas, pues de repente va a tener que poner más medios para proteger sus cosas, para cuidarlas, va a tener que comprar nuevo candado, mandar a instalar, pues no sé, sistemas de vigilancia, etcétera. Esas son las huellas que va dejando el daño, que va dejando el mal en la persona afectada. Si es un niño, si es un joven, al que por una cuestión de violencia, por una cuestión de daño físico, se le hace un mal, esa persona tendrá un efecto, esas acciones malas tienen un efecto en el desarrollo de esa persona. No podrá desarrollarse de una forma plena, de una forma normal, de una forma sana. Y eso va a tener un efecto en el futuro, porque pensemos en una sociedad en la que hay muchas personas que han sido dañadas en su juventud, en su infancia, en la que han recibido maltrato, etcétera. Pues es una sociedad también enferma. Y obviamente esa sociedad enferma no es una en la que uno quiera vivir. Así es que también el mal tiene un impacto en la sociedad. Y bueno, pues habría que decirle al psicópata, ¿es esa la sociedad en la que quieres vivir? Una sociedad en la que las personas están enfermas, dañadas, desconfían, tienen que cuidarse, tienen que poner medios excesivos, son poco productivas porque constantemente tienen que estar pensando en que no les vayan a hacer un daño. Y también tienes que pensar que la sociedad como tal
también como un cuerpo, podríamos decir, como un cuerpo vivo, como un cuerpo social, se va a defender. Esas personas a las que se les hizo algún daño, a las que se les afectó de alguna manera, son como una especie de células sensoriales para ese cuerpo que es la sociedad, y eventualmente la sociedad va a responder a esos estímulos, y esa respuesta va a ser, por ejemplo, una respuesta de convertir a ese psicópata o a ese Terminator en un enemigo de la sociedad, y eventualmente puede llegar a terminar con ese enemigo, o capturarlo, o, no sé, encarcelarlo, lo que sea, pero la sociedad encontrará la manera de defenderse. Y obviamente también el mal tiene consecuencias sobre la persona malvada, porque veamos, bueno, lo vemos seguramente si ustedes han visto noticias en Estados Unidos o películas, bueno, pues o en cualquier parte del mundo, creo que es más o menos lo mismo. Cuando hay alguien que ha cometido un crimen, como por ejemplo un robo, la gente ya no le llama un vecino, sino que dice es un ladrón. O si ha hecho violencia de alguna manera, ya no le llamamos un vecino, sino que le llamamos un violento, un agresor, pues no sé, un criminal. Entonces esa persona, ese malvado, deja de ser lo que, viéndolo desde una perspectiva incluso cristiana, podríamos llamar un prójimo, o un alter, alguien más, una persona a quien vemos como un igual, incluso como un ser humano, deja de tener esa calidad y se convierte en un paria, se convierte en un criminal, se convierte también desde la perspectiva del resto de la sociedad. Y entonces tendríamos que decirle al psicópata: tú quieres ser un paria, tú quieres ser un criminal, tú quieres ser tratado como una persona violenta, como un ladrón, como un destructor, como un dañino. Si la respuesta es sí, bueno, pues tendrás que darte cuenta que eventualmente la sociedad se defiende de los parias, se defiende de los asesinos, se defiende de los ladrones, se defiende de los criminales en general. Y esa defensa conlleva pues múltiples medidas, ¿verdad? En fin, había que obviamente explicarle un poco más por qué ese mal entonces tiene esas consecuencias. Vean que hablamos entonces en el slide anterior de qué consiste esa vida de elección del mal, que es la que pretendidamente tiene el psicópata, y en este momento ahorita estoy explicando cuáles son las consecuencias de haber hecho esa elección. Vamos entonces ya con la conclusión. Pues yo creo que una primera cosa es que debemos tener respeto por las emociones, y que en ese respeto por las emociones, por los sentimientos, por las afecciones, por las pasiones de una persona, está el principio objetivo de la moral. ¿Por qué está ahí? Porque si quitamos esas emociones, si de alguna manera tuviéramos la forma de apagarlas, nosotros deberíamos de poder encontrar siempre una razón por la cual, cuando teníamos esas emociones, respetábamos a los demás, por la cual deberíamos de seguir respetándolos, aunque esas emociones ya no estén. Y también deberíamos de encontrar una manera de argumentar de por qué no se deberían de intencionalmente apagar, podríamos decir, o cancelar o prescindir de las emociones, ¿verdad? Una persona que estuviera en la capacidad técnica o en la capacidad, pues no sé, médica de eliminar sus emociones, no debería hacerlo. ¿Por qué razón? Por ahí está el principio objetivo de la moral, ¿verdad? También tenemos que explicarle a una persona que solo esté buscando explicaciones racionales qué significa elegir el mal. Y por qué elegir el mal es elegir una vida cruel y dura. Una vida en la que va a tener que estar constantemente desconfiando a los demás. Una vida en la que tendrá que estar en vigilancia perpetua y tratando de poner medios de protección, en la cual tendrá que estar provocando riñas y provocando intrigas entre sus seguidores para descubrir quién es el que le está intentando traicionar, etcétera. Porque si esa persona no fue capaz de hacerse confiable para los demás, tampoco puede esperar confianza de quienes están colaborando con él. Elegir el mal tiene consecuencias. No es solamente lo que se hace en el momento y el efecto que tenga en ese instante, son consecuencias, podríamos decir, a largo plazo. Y eventualmente también una de las principales consecuencias es que convierten en paria al que hace el mal.
lo convierten en un indeseable, en un criminal, en un malvado, en un ladrón. Y la sociedad tiene los medios para defenderse de los parias, de los criminales, de los asesinos, de los ladrones, etcétera, de los criminales en general, ¿verdad? Muy bien, llegamos a este punto, tenemos que preguntarnos, ¿ha servido de algo este argumento? ¿En realidad se puede considerar un argumento? Y vean que alguien podría decir, no, pues ese argumento no convence. El que realmente quiere hacer el mal, lo va a hacer con o sin este argumento. Y eso no es de extrañar. No es de extrañarse porque al fin de cuentas las personas son libres. Y la elección del mal de algunas personas es algo que está de alguna manera entre las posibilidades de su libertad. Hay quienes dicen que la auténtica libertad siempre elige el bien, pero tenemos que estar conscientes de que precisamente porque tenemos libertad, en algún momento alguien puede elegir el mal. Alguien puede elegir el mal. Claro, alguien podría decir, no, es que eso es un mal uso de la libertad, eso no es exactamente lo mismo. En fin, o sea, ahí son ya puntualizaciones que habría que estudiar, pero tenemos que estar conscientes de que la elección del mal es algo real, algo que algunas personas hacen, y que entonces cuando han elegido el mal, no hay argumento que sirva. No hay argumento que sirva. Solamente tenemos que explicarles qué es lo que está eligiendo, cuáles son las consecuencias de esa elección, y pues en todo caso darle nuestra opinión de por qué no debería hacerlo y cómo la sociedad se va a defender de él. Las personas se van a defender de él y la sociedad también. Muy bien, esto fue mi comentario a ese directo del sábado, más bien a lo que podemos llamar el discurso del argumento moral basado en emociones que pronunció Aristarcos al final de ese directo. Y pues ahí voy a dejar el enlace por si quieren ir a verlo, y les agradeceré si pueden suscribirse o comentar algo. Eso siempre lo voy a súper agradecer, que comenten algo de estos videos o por lo menos le den un like para saber que estamos haciendo algo que pueda ser considerado valioso por alguna persona. Muchas gracias, nos vemos pronto.